Te invito a buscar Colosenses capítulo 2. Quedaron algunas preguntas para... Sandra tiró la última pregunta y hay algunas más que también vamos a comentar. Charlábamos con un amigo el otro día acerca de este tema que tiene que ver con por qué a Jesús, cuando fue crucificado, le pusieron el cartelito en 3 idiomas: este es el rey de los judíos. Que generó un problemita en los religiosos de la época, porque fueron a decirle a Pilato: ¿por qué pusiste que es el rey de los judíos? Decí que él decía que era el rey de los judíos. Bueno, ya fue un problemita de una palabrita más, una menos. Lo que pasa es que en toda crucifixión se ponía la causa de por qué lo mataban al que lo mataban. Entonces, los ladrones que estaban a su lado seguramente decía en un idioma, robó, mató. Y en la causa de Jesús decía, es el rey de los judíos, y en 3 idiomas. Es interesante que ahí se ponía la causa de por qué se condenaba. Y cuando Jesús termina, antes de decir: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, él pega un grito. En ese mismo momento, en el templo de Jerusalén se abre el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, y él dice: consumado es. La palabra en griego era tetelestai, ¿sí? Y esa palabra tenía un significado muy interesante, que era cuando una causa ya estaba pagada, se le escribía así como pagado en una boleta, se escribía eso, tetelestai, pagado. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque el enemigo le encanta cobrar facturas viejas. Estuvimos hablando el miércoles pasado de ciertas cosas que a lo mejor uno pudo haber vivido cuando era chico, sin querer, queriendo, por ignorancia. ¿Cuántas cosas uno hace por ignorancia? Decía Pablo cuando le hablaba a los griegos en Atenas: Dios ha querido pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora manda a que toda persona en todo lugar se arrepienta de sus pecados y crea en Jesús. Y Colosenses 2 habla de esto. Si lo tienen a mano, dicen en 2:8: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Algo hueco es algo que no tiene sustento, y algo sutil es algo que entra de una manera muy seductora, casi sin darnos cuenta. Según las tradiciones de los hombres, esto tiene que ver con algo muy cultural, conforme a los principios del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también ustedes fueron circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Y esta es la parte interesante, 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos condenaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando hablamos de actas que eran contrarios, no sé si alguna vez te tocó ir a pagar una multa, es un acta. Y un acta contraria es algo que está a tu nombre acusándote de que debes algo, de que hiciste una infracción. El enemigo tiene registrada cada una de esas macanas que nosotros nos mandamos. Por algo en la Biblia lo llaman el acusador. Cuando Jesús murió en la cruz y pagó el precio del castigo de nuestros pecados y nos reconcilió, por eso es redentor, porque compró nuestra libertad, anuló para siempre toda cosa de la cual el enemigo pueda valerse para condenarnos, para acusarnos o para querer todavía tener dominio de algún área de nuestra vida.
Y hay algo interesante, dice que los despojó a ellos de su poder, de su autoridad para con nosotros, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto de despojar tiene que ver con saquear un ejército. Por ejemplo, cuando uno lee las batallas en el libro de Josué, en Jueces, en Primera, Segunda Samuel, cuando un ejército le ganaba al otro, agarraba los despojos. Cuando uno piensa en despojo es lo que sobró de la tarta, lo que sobró del pollo, los pedacitos. Pero cuando hablamos de despojos de una guerra, hablamos de oro, animales, vestimentas, que para aquella época eran cosas muy costosas, muchos alimentos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando derrotó a los principados y potestades, a todo el reino de las tinieblas? Los despojó, les quitó el poder que tenían sobre nosotros. Es por eso que al saber esto, uno puede entender de que ya no tienen que tener dominio sobre nosotros. Sigue hablando, el capítulo 2 habla de que en Cristo al principio están escondidos, si lo tienen a mano, el 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los secretos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí habla de algo que es medio extraño. Habla de riquezas de pleno entendimiento. Hacé de cuenta que en una cuenta de algún banco de acá de por la zona, alguien hizo un depósito muy grande para vos. El problema es que no tenés idea qué banco es y qué número de cuenta es. Te podés preguntar a alguien que trabaja en el banco que te ayude. Pero ¿qué es esto de riquezas de pleno entendimiento? Quiere decir que si yo las entiendo, las vivo. Si no las entiendo, me las pierdo. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que venimos hablando de sanidad, de las cosas que han pasado en el pasado en nuestra vida? De que a veces vivimos anclado a cosas que hemos vivido, a dolores, a rencores, a veces a prácticas que hemos tenido que hasta el día de hoy vuelven a traernos amargura. Si pudiéramos entender las riquezas que ganó Jesús en la cruz y cómo anuló todo lo que nos condenaba, quizás podríamos estar viviendo esa vida plena que Jesús vino a darnos. Qué buen mate. Hecha esta introducción, yo quiero que cerremos nuestros ojos y ya vamos a arrancar con parte de lo que vamos a ver hoy, a contestar las preguntas que quedaron de la semana pasada. Quiero pedirte que vos personalmente le puedas decir al Señor que si hay algo que todavía no estás entendiendo de esa herencia que has ganado Cristo por vos y para vos en la cruz, en esta noche te lo revele, te lo enseñe. Porque realmente la Biblia dice esto, la gracia del Señor se mostró en que Jesús, siendo rico, el dueño de todo, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor nos vino a enriquecer la vida, no a arruinar la vida. Pero estas riquezas son espirituales. Y uno las puede vivir por fe cuando las entiende, si no, hace de cuenta que no estarían. Señor, que al meditar en tu palabra y en tus principios eternos en esta noche, nuestras mentes sean iluminadas por esa lámpara preciosa que es tu palabra. Nuestros corazones, a través de esa espada, ese bisturí de tu palabra que llega hasta lo profundo del alma, del espíritu, pueda entender esas cosas que a veces nos amargan la vida o nos privan de tener una comunión amplia y abierta contigo por cosas que han sucedido. Que en esta noche traigas libertad, salud, paz, y que podamos vivir esas riquezas que nos has dado en Cristo Jesús. Encomendamos este tiempo a ti, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Me voy a tomar un matecito. Retomamos con las preguntas que habían quedado. Teníamos varias preguntas, ¿sí? Sandra se fue lejos y volvió con más dudas todavía, ¿no? No. Sí. Sandra tenía prioridad. Sí.
¿Qué opinión tengo del padre Ignacio? Bueno, todos están expectantes de lo que dice el padre Ignacio. Hasta el padre Ignacio debe estar mirando. Eh, bueno, eh, eh, creo que la pregunta tiene que ver porque estuvimos hablando de que hay muchas personas que en nombre de Jesús y mezclando todo, tienen poderes para a veces sanar, a veces solucionar ciertas cosas, que como no vienen de parte de Dios, más que soluciones son parches que después se hacen más grande la rotura. Eh, Solamente voy a responder. Nunca tuve la oportunidad de verlo al padre Ignacio más allá de que eso por tele y de charlar con él para entender mejor. Sí puedo conocer algunos que han ido y han invertido tiempo y han hecho colas largas. Conozco a un hombre mayor, ateo, nunca quiso creer en Dios hasta que tuvo un problema muy grande en su salud y le dijeron entre tantas cosas anda el padre Ignacio. Lo único que puedo decir de él es que él hoy cree en Jesús con todo su corazón. Fue el único testimonio que sé. Sé que hay muchas personas que han sido sanadas. Entonces, digo, bueno, pero él, ¿en qué cree? ¿Qué nombre invoca? Yo lo único que puedo decir es esto que cierta vez le pasó a Juan y Jacobo, los discípulos de Jesús. Lo cuentan los evangelios. Jesús iba caminando y Juan y Jacobo le dice, encontramos a uno que no nos sigue y que expulsa demonios en tu nombre y le prohibimos que lo haga. Entonces Jesús le dijo, ¿y por qué se lo prohibieron? Porque no hay nadie que haga milagros en mi nombre que después hable mal de mí. Yo no lo conozco al padre Ignacio personalmente. Sé que hay mucha gente, como en todo, que exalta a las personas y no a Jesús. Y que terminan a veces haciendo un ídolo de una persona. Sí podemos decir que la Biblia habla de que dentro de los dones que Dios repartió, los que creen en Él, por el poder de su Espíritu Santo, hay algunos que le ha dado la capacidad de orar por los enfermos para que sanen de una forma especial. Todos podemos orar por los enfermos, Dios nos escucha a todos, pero hay algunos que son más utilizados por el Señor para eso. ¿Sí? Por eso. Como no pude charlar mano a mano con el padre Ignacio para saber mucho de él, lo único que puedo contar es de este testimonio que conozco de alguien que no conocía al Señor, que tuvo un encuentro con él y él le habló de Jesús. No sé todo lo que le rodea y todo lo que está alrededor de él. Por ahí, sí, sí, sí. Mm, mm, mm. Este, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mm, sí, sí. Sí, 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 sí. Ujú, sí,
Sí. A ver, yo hace muchos años atrás, fui a la tecnológica, Estado Tecnológica ahí en la Costanera, porque venía un cura carismático, no me acuerdo, Betancourt, era de Centroamérica, creo. Padre. Y fuimos con mi papá, y él dice, yo quiero escuchar de qué habla, ¿sí? Y llena la tecnológica, predicó las 4 leyes espirituales. Y digo, bueno, predicó el evangelio de la salvación, arrepentimiento, y tenían una virgencita escondida ahí atrás, porque uno también eso dice, si la Biblia dice, uno de los primeros mandamientos, los 10, es no tendrás otro Dios ajeno, no te harás imagen, el segundo. Y es como que, claro, estaba bien escondida hasta atrás de los instrumentos, porque cantaban nuestras canciones, oraban como oramos nosotros, y entonces en el medio de la celebración, que parecía una reunión tal cual como la que podemos hacer nosotros, se ve que alguien dijo algo y dijo, sí, sí, para los que le molesta, está ahí atrás. Yo no sé qué quiso dar a entender, pero sí, bueno, hay toda una cultura mariana, que tiene que ver con una veneración. Si bien hay muchos católicos que dicen, a la Virgen no la adoramos, la veneramos. Es una línea muy delgada entre venerar y adorar. Y a veces uno dijera, bueno, ¿por qué no son más concretos o más decididos entre la diferencia entre venerar y adorar? Y bueno, no creemos que varios nombres que se le atribuyen a la Virgen como Reina del Cielo, que la Biblia no lo dice, o como intercesora, o como Madre de la Iglesia. Y a veces uno dice, pero ¿por qué si el único camino es Jesús? Si el que intercede por nosotros es Jesús. Y es cierto que esa crisis se hace en la mente de decir, esto sí, esto no. Como si uno comería un pescado que saca las espinas de un lado y para otro. Es decir, esto contradice lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es cierto, Dios conoce los corazones, Dios conoce los frutos. Uno puede ver de que hay ciertas cosas que no coinciden con lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, ahí es ahí donde solamente Dios ve el corazón. Por supuesto que yo no estaría ahí y dije, la verdad es que si adorás a Dios no podés adorar a un ídolo, no tendrías que hacerlo. Entiendo también de que, sobre todo de toda una rama carismática de la Iglesia Católica, cuanto más empiezan a buscar del Espíritu de Dios y a leer la palabra de Dios, empiezan a ir dejando esas cosas. Y hasta realmente poner las cosas como la palabra de Dios lo ordena. Es muy difícil separar el trigo de la cizaña, ¿no? En todo sentido, en la Iglesia Evangélica también. Lo que sí es interesante que esto es lo que dice la palabra de Dios. El fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de toda iniquidad de quien invoca su nombre. Entonces uno puede entender a alguien que está en un proceso de ir conociendo y descubriendo más al Señor, y a alguien que está encerrado en una cápsula que no quiere seguir creciendo. Entonces, cuando el Señor habla de frutos, habla de evidencias vivas en la forma de amar, de tener un carácter parecido al de Jesús y de hablar y de pensar como Jesús. Entonces, es interesante que Lutero, el famoso reformador, era un monje, y que él con las Sagradas Escrituras descubrió que la salvación era por fe y que era solo con Jesús y que era solo por gracia. Si algo puedo decir es que me encanta que hoy como nunca la Iglesia Católica está leyendo la palabra de Dios, y al exponerse a la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, la exposición de las palabras de Dios alumbra. Y cuando uno ve el credo es el mismo que tenemos nosotros, basado en los mismos principios y verdades. Es todo un tema, el apóstol Pablo decía, hay algunos obstáculos que no nos dejan llegar a la cruz de Jesús, y muchas veces el culto a María y a los santos termina siendo un gran obstáculo que no deja que uno se encuentre con Jesús como el único y suficiente Salvador, que es como lo presenta la palabra de Dios. Por eso que es
Eso es lo que podemos decir acerca del Padre Ignacio y de muchos que, es cierto, hay muchos que invocan el nombre del Señor y, y después terminan haciendo barbaridades. Sí, sí, sí. Hay un gran tema que cabe que lo aclaremos, que es el tema de por qué Dios nunca quiso que haya imágenes. ¿Sí? Y por qué siempre el pueblo de Israel chocó contra las imágenes, porque siempre terminó adorando imágenes. Y siempre le salió mucho más caro adorar a los dioses extraños que adorar al Dios vivo y verdadero. Y principalmente la Biblia nos enseña de que cuando de Dios hacemos una imagen, lo estamos limitando a Dios. Creemos que Dios es un Dios de bolsillo que lo puedo mover, llevar, traer. Pero lo que es peor todavía es que le estamos, cuando uno adora, cuando uno invoca, está abriendo una puerta al reino espiritual. Y por eso hay muchas imágenes que pueden llorar, que pueden generar alguna sensación. Y sabemos que todo eso no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver. Y hay gente que pasa horas y horas y horas mirando una imagen y no puede ver a Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Y otra de las cosas que sucede cuando uno tiene una imagen es que cuando uno tiene una imagen no puede usar la fe para creer en el Dios invisible y todopoderoso. Cuando uno revisa la historia y primer siglo de la era cristiana, ni siquiera había templos. Recién en el tercer siglo hubo templos cuando el emperador Constantino se vuelve cristiano. Y una de las cosas que pasaron con el emperador Constantino es que él cristianizó todo el imperio romano. Hasta antes la iglesia era perseguida por el imperio y de ahora en más empezó a ser perseguidora. Y una de las cosas que sucedieron, porque nadie sabe si Constantino realmente se arrepintió de sus pecados o simplemente le convino como una forma política, ya que se le iba de las manos el crecimiento del cristianismo, cambiar sus imágenes por una cruz y cambiar los nombres de sus deidades por nombres de santos. Entonces, hay algo que se llama sincretismo y que por ahí puede implicar esto. El sincretismo es no renunciar a mis pecados, sino cambiarles de nombre. Entonces uno puede ver que tanto los romanos como también los griegos tenían una imagen de una diosa, bueno, en la Biblia aparece la diosa Diana, que era la imagen de una mujer con un bebé, y que la veneraban, y que la adoraban, y que había templos y hasta te vendían templitos. Es más, cierta vez hubo un gran problema porque lo querían matar a Pablo, porque Pablo hablaba de que los templos y las imágenes hechas por manos humanas no son dioses, son artesanías, nada más. Entonces, lo cuenta el libro de Hechos y hasta le pidieron los gobernantes Pablo ni salga porque él quería salir a defender y lo iban a matar de verdad. ¿Y qué es esto del sincretismo? Ya que ahora había que cristianizar todo el imperio romano, deja de estar Diana y deja de estar Astarte, que era otra de las deidades, y calzó en que sea la Virgen María con el niño Jesús. Entonces, hay mucha gente que ni se arrepintió de sus pecados y simplemente le cambió de nombre a lo que creía. Y en esa época donde se cristianizaban pueblos con la espada, la gente decía, bueno, ahora que seguía a Cristo, bueno, Cristo. Entonces, si antes seguía a Zeus, ahora le cambiaba de nombre y le llamaba Jesús. El sincretismo es simplemente adaptar lo que creo a mi conveniencia y ir agregándole cosas sin arrepentirme de mis pecados. Por ejemplo, si hoy uno va a India, India tiene millones de dioses.
Y uno puede ir a hablar de Jesús y no hay problema. El problema es si uno dice el único camino. Se pueden matar, se pueden prender fuego, porque no hay problema que haya muchos dioses. Y es más, los hindúes creen en el panteísmo, que significa todo es Dios. Por eso no matan a las vacas, por eso no matan a las ratas, por eso hay templo de monos, porque todo es Dios. Entonces, como todo es Dios, se puede adorar a todo, no hay problema. ¿Y qué es eso? Es sincretismo, es meter todo adentro de una misma bolsa. Lo que a veces sucede, como decía Alfer, es que a veces, ya sea dentro de la Iglesia Católica, también evangélica y del creo cristiano, hay muchos que no se han arrepentido de sus pecados y siguen con sus tradiciones que no tienen nada que ver con buscar al Dios vivo y verdadero. Entonces, por eso uno tiene que hacer ciertas diferencias. Si hablamos de sincretismo, quizás una de las evidencias más claras es lo que es la Iglesia Universal. Se llama la Iglesia Universal del Reino de Dios y tiene una palomita y una cruz. Y la mayoría de las prácticas o esas cosas que tienen que ver con tocar, con ver, con hacer, con el pacto, tiene mucho que ver con gente que estuvo en el ocultismo y ahora reemplaza sus prácticas cristianizándolas. Nada más que en vez de pedirle a tal o cual espíritu, ahora el manto de la descarga me ayuda a aliviarme de mis temas espirituales. Eso es sincretismo. Por eso a veces es difícil, como decía Pedro, alguien que por ahí tiene dentro de su culto imágenes o cosas que no tienen que ver con Jesús, decir, bueno, esto no es, y por ahí te habla de Cristo. A veces a tantos pecados que se cometen por ignorancia, hace que alguien va a buscar a Jesús y termina viniendo con una estampita y prendiéndole una velita. Y es como que si Dios hizo un milagro no sabe a quién atribuírselo, si fue la estampita, si fue Dios o si fue el Padre, ¿no? Entonces, en esta época, la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, que se iba a diferenciar cada vez más y más la luz de las tinieblas, ¿sí? Entonces, quizás el tema da para seguir charlando cosas más, pero al menos la Biblia dice que Dios, 5:14 de Hebreos, nos ayuda a ejercitar el discernimiento para saber qué está bien y qué está mal, ¿sí? Y no todo lo que parece bueno porque viene en nombre de Dios es de Dios. Es más, quizás donde uno más tiene que aplicar el discernimiento es una librería cristiana, porque hay tantos libros que a veces presentan cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice, aunque dice versículos de la Biblia. Entonces, Dios nos da esta capacidad de filtrar todo por la palabra de Dios. Creemos que la revelación única de Dios es su palabra. Y todo lo que contradice la palabra de Dios es mejor no tener nada que ver con eso. Por eso hay hasta algunas prácticas cristianas que uno dice, ¿y esto? ¿Qué sé yo? Es triste, pero hay en tantas radios cristianas, más yendo a la zona de Buenos Aires, donde podés escuchar que están liberando un endemoniado y que lo hacen hablar por micrófono y que sale. ¿Qué es esto? Y quizás el que lo hace con la mejor intención, pero no tiene nada que ver con lo que hacía Jesús cuando liberaba a alguien, ¿eh? Hay muchas cosas extrañas acerca de eso. Entonces, es interesante formar una creencia que esté basada en los principios de la palabra de Dios y filtrar todo por la palabra de Dios. La palabra de Dios sí es inspirada y es útil para enseñar, para corregir, para hacerme dar cuenta y para instruirme para que no me equivoque. Quizás puede seguir mal la pregunta, pero ¿alguna pregunta más que haya quedado de este tema que veníamos charlando también del reino de las tinieblas y su influencia en el creyente? Sí.
¿Alguien escuchó una de las canciones más famosas de Rata Blanca? Quiero saber si en verdad ella a mi lado está. Habla de una relación sexual con demonios. Aparece como una historia muy bien, la canción quizás más escuchada de Rata Blanca. Hay bandas que te pueden cantar una canción hermosa de amor, pero no sabes a quién se la está cantando. Y bueno, como decía Facu, la música está muy relacionada con el ámbito espiritual, porque la música genera sensaciones. Y así como la adoración y la alabanza nos comunican con Dios y uno es lleno del Espíritu Santo alabando a Dios, también se abren puertas cuando uno tiene contacto con ciertas canciones. A ver, tampoco uno va a estar encerrándose y no puedo tocar esto. Una de las cosas que dice Colosenses, no mires, no toques, no hagas esto. Entonces la libertad de Cristo hace que uno viva encerrado y que todo es pecado y todo es demonio. Pero hay ciertas cosas que uno las sabe, que hasta uno las percibe. Es decir, esto no me conviene. Una de las frases de Pablo a Tesalonicenses es, ustedes examinen todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Y hay ciertas canciones y hay músicos reconocidos que son adoradores de Satanás, totalmente, y no lo esconden. Y es más, en muchas bandas, a veces tiene que ver con el rock, pero hasta de cumbia y de lo que sea, hay mucha gente que hace pactos muy raros, raros para nosotros, pero para ellos muy comunes, con tal de tener éxito, con tal de vender más discos, con tal de ser admirados. Pero esto suena a película de algo de ficción, pero es muy real, sí. No, no, no. Sí. No, no, no. Y hay algo interesante, digno a saber. Satanás era el encargado de la adoración en el cielo. Entonces, cuando la Biblia habla, tanto en Ezequiel 28 como en Isaías 14, habla de la caída de Satanás. La idea de su función original, un ángel de luz, era guiar a la adoración. Es más, dice que cuando él fue creado, se escucharon tamboriles y flautas y cuerdas, y no es menor de que el enemigo sepa acerca de eso y que utilice mucho acerca de eso. Acerca de esto de las emociones, de los sentimientos. El miércoles anterior orábamos de que es bendito el que confía en el Señor, pero que el corazón es engañoso. La carta de Judas, la que está previa a Apocalipsis, habla de una época como esta, donde habla de los sensuales. Esa es la forma que le da la expresión que da la Biblia. ¿Y qué son los sensuales? Los que precisamente son arrastrados por emociones. La nueva era te hace sentir cosas, la meditación te hace sentir cosas, el yoga te hace sentir cosas.
La droga te hace sentir cosas. Cierta música te hace sentir cosas. Y es donde uno tiene que discernir, porque como el corazón es tan engañoso, no todo lo que te hace sentir bien está bueno. Este, y no todo lo que aparentemente te da paz es paz verdadera. A veces es una anestesia, mientras de a poquito el enemigo va haciendo su trabajo diabólico de robar, de matar, de destruir. Entonces, estamos en una época donde hoy los chicos viven el ahora y no piensan el después. Entonces lo importante es cómo me siento ahora. ¿Qué importa? Mañana que se muera todo. Lo importante es cómo me siento hoy. Y el enemigo está en esa corta visión. Segunda Pedro habla de que uno a la fe le tiene que añadir conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia virtud, y habla de varias cosas que uno le tiene que agregar a la fe, y dice esto, porque al que le faltan estas cosas, tiene la vista muy corta. Y es como que ha olvidado lo que valió el perdón de todos sus pecados. Entonces, estamos en una época donde la visión es muy corta. Es el ahora, es el ya, es el cómo me siento. Y por eso hoy uno puede encontrar a alguien que leyó el horóscopo ayer, que lo escuchó Maluma esta mañana, pero le gustó la canción del mediodía que canta Montaner, y a la tarde dijo: a sus pies arde mi corazón, y vio en el canal a la noche que la Iglesia Universal te dice para orar agarra un vasito de agua, pero el domingo va a estar acá. Y uno va a decir, y está alabando al Señor con todo el corazón, y uno va a decir, ¿y qué es esto? Sincretismo. Es buscar emociones. ¿Y dónde se ve si realmente hay vida o no? En las pruebas. Porque la prueba lo que prueba es la fe. Y la fe es probada cuando uno pasa momentos difíciles y parece que no lo siente a Dios. Y parece que si uno hace las cosas como dice la Biblia, no hay respuesta. Y es donde probada la fe, más valiosa que el oro que se prueba con fuego, esto es lo que resulta en alabanza al Señor. Sí, 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 sí. Una de las cosas que dice Susi, 1 Corintios 15:33 dice, no se equivoquen, las malas conversaciones que uno escucha echan a perder tus principios de vida. Si yo me expongo constantemente, y no hablamos ya de algo diabólico directamente, pero algo denigrante acerca del amor, algo de un amor barato, sexualidad y de egoísmo puro, y de mentira, y de infidelidad, eso llega adentro. Y hay algo, un ejercicio que a veces no practicamos, y es utilizar la conciencia como filtro. A ver, yo puedo escuchar algo, y eso puede entrar directo al corazón, o puede pasar por mi conciencia. ¿Qué pasa cuando pasa por la conciencia? Yo examino si está bien o está mal. Entonces digo, espera, me partiste el corazón, pero no hay problema. Ahora tengo un pedacito para repartírselo a cada nena. Espera, ¿qué está diciendo? Está diciendo que ahora es infiel después de la traición que le hicieron y no le importa más nada serle fiel a una persona. Tiene varias nenas. Pero eso lo escucha un chiquito de 5 años, el abuelo de 80. ¿Y qué es lo que está sembrando? Y uno dice, pero eso no es diabólico. Y en el fondo es lo que el enemigo quiere enseñar acerca de la familia, de que la relación matrimonial es algo que ya caducó y no sirve para estos tiempos. Ahora, ¿qué pasa con lo que miramos? Estamos en la época donde Netflix quizás es una de las cosas más miradas, con series y todo, y uno va a encontrar en una misma película, en un mismo argumento, alguien que quizás quiere hacer las cosas bien en su trabajo, pero por otro lado sale con cosas que no tienen nada que ver. Y cuando uno mira y traga todo entero,
y no lo filtra por la conciencia, uno no puede separar y decir, no, esto no es para mí. Es más, la Biblia dice, es, en la boca de los necios hablará estupideces. Y dice Eclesiastés, es un nocivo desvarío. Quiere decir que es algo nocivo, es algo que hace daño y que encima, si yo me expongo a eso no me va a hacer bien. Cuando uno escucha los programas de Chimentos, los más escuchados, la noticia del momento es que le volvió a ser infiel, que algo que cambió. Uno dice, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, pero al exponerme mucho tiempo a eso, así como la exposición a la palabra de Dios alumbra, ilumina, filtra, purifica, la exposición a un montón de cosas termina generando ideas en mi mente y en mi corazón. A veces en el subconsciente y uno ni se da cuenta. Y uno debe filtrar a través de la conciencia qué elige escuchar y qué elige mirar. Porque si no, uno traga todo entero y hay nocivo desvarío. Hay engaños muy camuflados y hasta disfrazados con florcitas, pero que terminan haciendo daño y afectando nuestros principios de vida. Exactamente. Son esas puertas que a veces uno abre, decir, no, yo amo a Dios, yo estoy seguro de lo que creo, claro, pero estuve toda la semana alimentándome con una serie que quién sabe hacia dónde me llevó. No digo que uno no tiene que mirar, que uno no tiene que escuchar, porque uno tendría que taparse los oídos, cerrar y viviría dentro de una burbuja. Pero sí uno puede escoger. La libertad con la que Cristo nos hizo libres nos da la opción de decir, no me dejo llevar, sino que veo que esto me conviene, esto no me conviene, esto es bueno, esto no. Esto, como no estoy seguro, por las dudas. Y es interesante porque la Biblia habla de esto. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y habla de una clase de infidelidad, Santiago, que dice que cuando mi alma se hace amiga del mundo, se está haciendo enemiga de Dios. Y uno dirá, uy, pero ¿qué es esto del mundo? Bueno, cuando la Biblia habla del mundo, habla de tres cosas. Primero, el planeta. Dios hizo el planeta, así que con eso no hay problema. Puedo ser ecológico. Lo segundo es, Dios de tal manera amó al mundo, son las personas. Tengo que amar a mi prójimo. Pero lo tercero, que muchas veces la Biblia enfatiza acerca del mundo, es un sistema perverso diseñado por el enemigo para oscurecer el entendimiento, para hacernos tomar malas decisiones y para alejarnos de Dios para siempre. Por eso el apóstol Juan dice, en el mundo lo que hay son deseos de los ojos, estar constantemente deseando cosas, avaricia, codicia, vanagloria de la vida, tratar de sentirme importante delante de los demás. Y por otro lado, las pasiones de mi corazón. Esas tres cosas son estimuladas, alentadas y a veces demasiado encerradas por esa forma de pensar el mismo enemigo. Por eso, cuando uno se acerca a Jesús, tiene que empezar a alejarse de esas cosas. Es lo que la Biblia llama el proceso de la santificación. Quiere decir que hay cosas que no es que cambian de un momento para el otro. A medida que voy teniendo luz, discernimiento, que voy conociendo qué cosas sí, qué cosas no, empiezo a decir, esto no me conviene, ¿para qué lo voy a seguir teniendo? Esto ensucia mi conciencia, me ayuda a tener malos pensamientos, ¿para qué lo voy a seguir alimentando? Esto sí que me sirve, esto me nutre, esto me hace crecer. Es por eso que la comunión unos con otros no es ni más ni menos que fortalecer eso en común que tenemos, que es nuestra búsqueda constante de Dios. ¿Alguna pregunta más dentro de esto? Da para seguir charlando, porque estamos hablando de cosas que son camufladas, no es que son terribles tinieblas, ni son una luz tan resplandeciente que no se ve, son esas cositas que aparecen medias grises y que depende de dónde uno esté parado parecen ser buenas o parecen ser malas, ¿no? Nunca el Señor Jesús y los apóstoles se privaron de ir a donde estaba la mayor oscuridad para iluminar con la luz. Por eso, cuando Pablo va a Atenas era la capital de
la cantidad de dioses, de idolatría terrible. Y Pablo, escapándose, porque lo querían matar, llega a Atenas y ve que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Dioses, altares, velitas, imágenes, adoraciones, de todo y por todo. Y encontró que entre todos los altares había un altar al Dios no conocido. Cuando tuvo una oportunidad de hablar, dijo, veo que son religiosos. Fíjense la habilidad. No les dijo, son unos idólatras de porquería, se van todos al infierno. Él dijo, veo que ustedes son religiosos. Y veo entre tantos dioses que hay un altar al Dios no conocido, de ese les vengo a hablar. Es el que hizo el cielo y la tierra. Y empezó a hablarles de Jesús. Y empezó a hablarles de lo limitada que es la vida, y empezó a hablarles de que hay un juicio. Y algunos creyeron. Pero la mayoría que dijo, nos aburrió un poquito, capaz que de otro día te volvemos a escuchar. Lo cierto es que la palabra fue sembrada. Estamos en una época donde hay tantos dioses que hasta parece que Jesús fuera otro más. Donde se mezcla religión con una fe genuina en el Señor Jesús, donde aún en nombre de Cristo y de cristianismo hay un paraguas tan grande donde se amparan tantas cosas. Hoy uno va a encontrar de que hay muchos cristianos que están a favor del aborto. No son la mayoría, pero ¿y dónde? ¿De dónde sacaron eso? De la Biblia seguro que no. Pero en su forma de razonar, de entender, encontraron de que hasta Dios podría estar complacido con eso. Entonces uno dice, en esta época de tanta mentira, de tanto engaño, como dice Isaías, a lo bueno se llama malo, a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, uno más que nunca necesita la luz del Señor, el discernimiento, la capacidad de decir esto sí, esto no. En esto no me meto, en esto me abstengo, esto lo defiendo. Porque fuimos llamados a ser libres. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo a los Gálatas es, por favor, no vuelvan a enredarse en esas cosas que alguna vez estuvieron. Y dice esto, y casi que nos estamos yendo con el tiempo, él dice, el apóstol Pablo dice, si yo, esto es algo interesante, si yo vuelvo a construir las cosas que un día tiré abajo cuando conocí a Cristo, me estoy haciendo un transgresor, me estoy traicionando a mí mismo. Y estamos en una época donde hay muchos que al creer en Jesús se arrepintieron de un montón de cosas y cambiaron y amaron al Señor, pero después del paso del tiempo su fe se fue licuando por no ser alimentada, por no nutrirse de la palabra de Dios, y terminan volviendo a repetir esas cosas que un día se arrepintieron. Como decía el apóstol Pablo, entre ustedes no tiene que ser así, como decía el Señor Jesús. Entonces, es una época donde, esto también dice el libro de Hebreos, uno tiene que afirmar el corazón en la gracia de Dios. ¿Qué es afirmar el corazón en la gracia de Dios? No apoyarse en otro lugar que no sea en la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Que no la merecemos, pero que a través de ella somos salvos, somos limpiados, somos justificados, somos santificados y tenemos comunión con Dios y un destino y una misión que cumplir acá en la tierra. ¿Alguna pregunta más? Y que sería la última de la noche. Sí. Mm. 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 Mm.
Ah. Mm. Por lo general, el enemigo trabaja camuflando las cosas, ¿no? Pablo dice, fíjense lo que dice Pablo. Eh, en Gálatas 1 dice, si yo un día vengo a predicarles otro evangelio, no me reciban. Si un día ustedes ven que baja un ángel del cielo y les presenta otro evangelio que no sea a través de Jesús, no le crean. No, pero che, si bajó un ángel. Bueno, ¿y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que así como Satanás se disfraza como ángel de luz, él tiene también a sus servidores que se disfrazan como hijos de la luz. Entonces, es interesante cuando se nos cuenta la parábola del trigo y la cizaña. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos todo, arrancamos la cizaña, y cuál es cizaña y cuál es trigo, mirá que son medio parecidos, depende del crecimiento que tengan. Entonces Jesús dijo, ya va a venir la cosecha, ya va a venir la cosecha. Y la idea en que la palabra de Dios nos invita es a primero mirar nuestro propio corazón. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi mente? Si realmente estoy diciéndole sí a todo lo que sé que Dios me manda que yo haga. Por eso, 14:21 de San Juan, que ahora lo digo como conclusión, Jesús está hablando de cómo iba a ser la relación de Él con los discípulos cuando ella no estuviera acá en la tierra. Y Él dijo esto, el que me ama va a obedecer mi palabra. Y el que obedece mi palabra, mi Padre lo va a amar, y no es que Él no ama a los demás, pero quiere decir que le va a mostrar un amor especial, y yo también, y me voy a manifestar a Él. La idea es, me voy a mostrar, le voy a guiar, me voy a revelar a Él. Y en esta época, más que nunca, uno tiene que volver a la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, las cosas son tan confundidas porque la palabra de Dios es una lámpara que ilumina, que aclara. Y entonces cuando vos veas que algo, a ver, revisá, filtrá. Si el filtro de la palabra de Dios, de tu misma conciencia y del Espíritu de Dios dentro tuyo, te avala, decir, bárbaro. Y si todo eso no te da la luz clara, pues decir, che, pero yo no sé este versículo, esto, pregunta a otro. Porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Porque hay muchos que a veces, sin querer queriendo, por ignorancia, se exponen a situaciones que después pueden traer consecuencias a sus vidas. Por ejemplo, y termino con esto, hoy hay un ataque muy fuerte a nivel global, mundial, para denigrar el plan de Dios para la familia. Y es como que de una forma o de otra, de múltiples formas, se está tratando de decir el matrimonio entre un hombre y una mujer ya caducó, no sirve, fracasó, dicen algunos. Fue algo que en su momento sirvió, y es un plan diseñado por Dios. Después de la creación los puso Adán y Eva, y funciona así. Y aún todo este movimiento feminista que mezcla algunas verdades con otras medias verdades y otras medias mentiras o otras mentirotas, la idea es que el hombre ya no sea quien le toca guiar. Entonces, hoy tenemos un montón de hombres que no cumplen su función, no son responsables, y que han dejado la vida y la guía espiritual de sus familias a las mujeres, como diciendo, bueno, vos sos más sensible que yo. Y la Biblia dice de que no. Dios es cabeza de Cristo, Cristo de la iglesia,
y Cristo el varón, y el hombre tiene que guiar a su esposa y papá y mamá tienen que guiar a sus hijos, es así. Ni tíos, ni tutores, ni maestros. Y es el plan de Dios para las familias, todos sometidos a la autoridad de Dios en el poder del Espíritu Santo. Cuando ese plan se empieza a ir modificando y adaptando, tenemos las consecuencias. Las parejas no duran, los matrimonios no duran, los hijos se rebelan contra los padres y los padres terminan criando, los hijos terminan criando a sus padres. Es una cosa muy, muy loca. En este mundo del revés. Sí, estimulan eso. Mm, mm. Y simplemente digo algo. Las tres cadenas más grandes que promocionan las bandas, las músicas, que salen los videos en los canales, han dicho que cuando alguien viene a presentar una canción, por más que sea una canción del corazón, una canción culturalmente hermosa, si no habla de lo que ellos quieren, mm, dice, componés sobre este tema. Hablás sobre esto y te la ponemos, te la publicamos y te lo hacemos vender. Seguís hablando de un amor tradicional, de un amor para toda la vida, del respeto, de la espera. No. Y hay mucha más presión de la que uno cree. Por eso si uno utiliza sus sentidos, como dice Hebreos 5, para discernir lo bueno y lo malo, la cosa está más corrompida de lo que uno cree. ¿Sí? Y hay muchas cosas que están simplemente blanqueadas. ¿Qué le dijo Jesús a los religiosos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera se ven muy lindos, pero adentro hay corrupción, mucha corrupción. Eh, sí. Mm, 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 mm. Sí, pero sí, y sí, sí. Mm, 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 mm,
Mm. 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 Sí. Y hay algo, y termino acá, en esta época tan engañosa, nunca hubo tantos cristianos sin iglesia. ¿Por qué? Y porque es más cómodo. Y precisamente al no tener iglesia, y cuando hablamos de iglesia no hablamos de edificios, sino de una comunidad de fe, de una familia, donde yo pueda velar por alguien, alguien también lo haga por mí, es más difícil desearse. ¿Sí? Cuando uno ve los documentales de cómo atacan los leones o las leonas, o los animales que quieren cazar a un ciervito, lo que hacen es separarlos para agarrarlos de a uno. Y, y en esta época el enemigo sabe que nuestra forma de vivir a Cristo es en comunidad. Él lo hizo así. Él quiso que sea así. En realidad, pero ¿la habrá pensado bien? Es más, dice la Biblia en Efesios que los demonios no pueden entender que sea así. Que el Señor nos haya dado una salvación tan grande, una gracia tan grande, y que lo haya puesto en gente tan diferente. Y, y que haya querido que nosotros nos acompañemos a vivir la vida cristiana. Qué lindo es formar parte de la familia de Dios. El Salmo 68 dice que Dios hace habitar en familia a los que están desamparados, y de esa forma Dios termina siendo padre de huérfanos y de gente que está sola. Eh, por algo hay una responsabilidad personal, como decía Mauro, en lo particular, para buscar, para orar, para leer, que nadie lo puede hacer por vos. Y hay otra responsabilidad que tiene que ver con a quién acompaño y quién me acompaña. Por algo el Señor eligió a los discípulos, por algo les dijo que predicaran el Evangelio y que hicieran discípulos de Él en todas las naciones. Necesitamos sí o sí acompañarnos. La vida cristiana es así, no es para vivirla sola, si no se seca. Así que, bueno, hasta aquí llegamos, podemos seguir. Si queda alguna pregunta, vamos a ver la sesión 3 el próximo miércoles, si el Señor lo permite, que tiene que ver con no repetir errores del pasado, con cambiar nuestra mentalidad, con sobreponernos al pasado. Es algo muy interesante esto, porque una de las formas de entender esta nueva vida es que es una nueva vida en Cristo. ¿Sí? Así que, Señor, en esta noche charlamos de tantas cosas, preguntamos, aportamos. Qué bien que nos hace esto es tener comunión. Esto es de lo que cada uno tiene en el corazón, de lo que ha visto, de lo que ha aprendido, de lo que ha vivido cerca tuyo con tu palabra, poder compartirlo. Señor, nos toca vivir en esta época de la historia, donde todo está tan confundido. Y Señor, nos gustaría que la luz tuya, que la luz de tu palabra, que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude a entender esas cosas que quizás estamos tolerando y no tendríamos que tener en la vida, y esas cosas que hemos dejado de hacer, pero esperas que seamos fieles hasta el final. Señor, desarrolla en nosotros una búsqueda continua, un crecimiento estable, desarrolla en nosotros el mismo carácter de Jesús. Señor, que en esta noche también nos acompañes, nos acaricies con tu gracia y tu bendición descienda sobre nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. ¿Sí?